Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Virgilio Humberto Hernández Enríquez. Tiene 55 años de edad en plena libertad. Habría que restarle 52 que estuvo detenido. También es abogado y político y ex asambleísta. Este lunes 5 de octubre del 2020, 2 horas después de ser detenido y trasladado a la unidad de flagrancia en el norte de Quito, el ex asambleísta Virgilio Hernández fue liberado. La aprehensión ocurrió al mediodía en los exteriores de su domicilio, en el sector de las casas en el norte de la capital. La policía se ha disculpado, pero ¿qué explicación le dieron a Virgilio? ¿Cuál fue la razón? Virgilio, muchas gracias. Un tema introductorio para una muy grata entrevista con usted. Muchas gracias, Wilma, por esta invitación al testimonial. Bueno, me dijeron que fue un error. Y que fue un error. Este es el gobierno del error. Si esto pasa con una persona cuya situación es pública, porque mi situación es pública, todo el mundo sabe que de manera absolutamente arbitraria, por objetivos políticos, estoy encausado, estuve detenido 52 días, que fui liberado por una valiente decisión de la jueza que en ese momento era presidenta de la Corte Provincial, la doctora Pavlova Guerra. Ella consideró que no era necesaria nuestra prisión preventiva y que fui liberado. Sin embargo, la orden de detención que estaba vigente era la del 14 de octubre del año 2019. Esta es la situación que vivimos. Un error, me dijeron, ¿sí? Cuando los hechos son públicos, cuando es notorio además que yo porto grillete electrónico, me presento cada lunes a las instalaciones de la Fiscalía. Esos son hechos que todo el mundo conoce. Pero ya no nos sorprende, mi estimado Wilma. Este es el gobierno del error. Es el gobierno del error. Si no se puede contar, y hasta el momento de hoy no sabemos cuántos son los muertos que nos deja la pandemia. Esto es para escandalizar a cualquiera en pleno siglo XXI. Y no es de gana, no es que no saben, es que desbarataron los sistemas de planificación a tal punto que ahora ni siquiera sabemos cuántos son los muertos de la pandemia. Oficialmente dicen que cerca de 12,000, pero el registro civil señala que hay 35,000 muertos adicionales. Sí, señor. Que se han presentado entre enero y septiembre. Este es el gobierno del error. El problema es que los errores en materia económica, en materia sanitaria, en materia política, los pagamos el pueblo ecuatoriano. El punto es, Virgilio, de que lo que le ocurrió a usted, de que no se notificó la revocatoria de la aprehensión a la policía actúa como lo hizo con usted, pues deben haber muchos casos en donde tantos ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas tienen estos problemas y que penosamente no tienen dónde quejarse y ni siquiera reciben una disculpa. Fíjate que este es precisamente el argumento que decían. Esta es una falla del sistema y esto pasa con frecuencia. Claro. La pregunta que uno se hace es, claro, si esto pasa con frecuencia, ¿por qué no modifican los sistemas? ¿Por qué no corrigen los sistemas? No puede ser esta explicación que me daba el policía mientras me detenía. Yo le decía, dígame, como dice la Constitución de la República. Claro, leer sus derechos. Exacto. ¿Y por qué me están deteniendo? El artículo 77 es muy claro. No es que a ti un día te vienen y te cogen preso y te dicen, pero no sabemos por qué le llevamos preso, le vamos a llevar a fiscalía para que le digan por qué está preso. Esto no puede ser. Y me refleja, decía, me refleja en el celular. Bueno, también puede haber un arco reflejo de luminosidad también, ¿no? Claro, pero imagínate lo que es esto. Si esto pasa además con frecuencia, ¿por qué no corrigen? Sí. ¿Por qué no modifican los sistemas? ¿Por qué no se modifican esos sistemas? De tal manera que a un ciudadano, si mañana van y detienen y dicen, señor, a usted le estamos deteniendo por esta causa. Eso tiene que saber el policía. No puede ser que vengan, te digan en el celular, no, usted se va preso. ¿Pero por qué me voy preso? No, porque aquí el teléfono me refleja que me voy preso. Esta no puede ser una explicación. Sí, señor. Y más aún, si esto se repite, tiene que corregirse. ¿Sí? Lamentablemente, como te digo, este es el gobierno del error. Ni una sola explicación oficial. Entiendo que el comandante del distrito de Quito ha dado esa explicación, ha dicho que fue un error, pero las autoridades políticas,
la ministra, a quien le correspondería, que fue mi amiga, además la ministra María Paula Romo, tendría que explicar, no porque se trata de Virgilio Hernández, sino porque evidentemente es una detención arbitraria y las detenciones arbitrarias están prohibidas por la Constitución de la República. Y si eso le pasa a cualquier ciudadano, debería tener una explicación clara por parte de quienes son responsables políticos del régimen. Virgilio, ¿cuánto ha avanzado la acusación, este proceso por delito de rebelión que se le inculpó a usted, a la señora prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y a una persona más? Lamentablemente, el juez Jaya, presidente de la Corte Provincial, nos ha llamado a juicio. Nos ha llamado a juicio con argumentos absolutamente débiles. Me gustaría, he dicho esto muchas veces, me encantaría que el proceso no sea reservado. Porque si el proceso no fuese reservado, los medios de comunicación, los periodistas acuciosos y todas las personas que tengan interés podrían acudir a las audiencias y ver la debilidad de los argumentos. Ver si es que efectivamente el haber escrito unos tweets y además evaluar esos tweets, si esos tweets son un argumento como para acusarme de un delito de rebelión, que nunca en el Ecuador ha existido una sentencia por un delito de rebelión. Nunca, nunca. Si a nosotros nos llegarían a sentenciar, sería histórica, sería la primera vez, con todo lo de las situaciones políticas, de convulsión política que ha vivido el Ecuador. Sin embargo, sería la primera vez que se sentencia a alguien por el delito de rebelión. Es decir, fue la acusación esencial por un influjo de texto digital, no fue un influjo psíquico. Exactamente, aunque parezca parafrasear la sentencia que se hizo, pero este es un influjo exactamente de lo que uno pone en redes, sin evaluar si es que existían los elementos materiales, los elementos subjetivos que configuran este delito. Ninguna evaluación seria se hizo al respecto. Esto es realmente lamentable. Ya se terminó la instrucción fiscal. A nosotros, tú recordarás, sin entrar en detalles, porque no puedo entrar en detalles porque el proceso es reservado, pero a nosotros se nos acusó, podríamos decir, de tres cosas. Primero, de una conspiración internacional para desestabilizar al gobierno. Segundo, de haber contratado delincuentes para causar daño a bienes públicos y privados. Y tercero, de haber contratado llaneros para de esa manera intentar derrocar al gobierno generando el caos. Bueno, ya ha pasado un año, algo de esto deberían evidenciar. ¿Sí? Ya no pueden decir, existió conspiración para desestabilizar el gobierno. Deberían indicar cuáles son las pruebas, cuáles son los elementos de convicción que les llevan a esa aseveración. Entonces, Virgilio, ahí cabe una pregunta. Solo termino esta reflexión. Por favor. Que contratamos delincuentes o contratamos venezolanos. Debería haber evidencias, pues, de esos contratos. Claro. Nada de esto hay en el proceso penal. Y hace pocas horas, creo que hace 36 horas, la ministra de Gobierno sale un año después diciendo los mismos argumentos, que existía interés de desestabilizar. Bueno, ¿dónde están las pruebas, señora ministra? Claro. ¿Dónde están las pruebas? O la otra pregunta, Virgilio. Intentan desviar la atención, intentan desviar la atención y buscar responsables, porque no pueden justificar ante la opinión pública y no podrán hacerlo, que tienen las manos manchadas de sangre, que superaron esa crisis política a sangre y fuego, a un costo que nunca antes se había vivido en el Ecuador. 11 muertos, 1.300 heridos, 1.100 detenidos, según lo dice la Defensoría del Pueblo. Esto nunca antes había sucedido en el Ecuador. Cruzaron la línea y al cruzar la línea también traspasaron los límites que en el Ecuador habían existido. Virgilio, ¿por qué no cayó Lenín Moreno hace un año? Mira, yo creo que aquí, y esto es importante porque me permite reflexionar, no se trata de que si Lenín Moreno caía o no caía, no, se trata de la aplicación de mecanismos constitucionales. Y hace un año, indudablemente que estaban todas las circunstancias que la Constitución, no pueden decir que haber planteado la muerte cruzada era una medida inconstitucional, no, porque la Constitución en los artículos 130 y 148 permite que en momentos de grave crisis política como la que vivía el Ecuador se pueda aplicar efectivamente el mecanismo de la muerte cruzada. Creo yo que no se aplicó en ese momento cuando había las condiciones, cuando se cumplían los requisitos que establece el artículo 130 y el artículo 148 y
La consecuencia de eso, de un gobierno irresponsable, la hemos pagado los ecuatorianos con creces, lamentablemente con la pérdida de miles de vidas humanas, que si bien es cierto, no se le puede responsabilizar al gobierno por la pandemia, sí, el gobierno es responsable por el mal manejo de la pandemia que le ha costado al Ecuador sudor, sangre, lágrimas de miles de muertos a los que hemos tenido que despedir en estos meses. Nunca hubo entonces el interés de desestabilizar al gobierno nacional. ¿Por qué se dio la dirigencia indígena, los movimientos sociales, para que se deje sin efecto, se caiga el decreto 383 y no el gobierno, Virgilio? Mira, esos acuerdos tiene que explicarlos la dirigencia indígena. De acuerdo. Esos acuerdos tiene que explicarlos la dirigencia indígena. Yo lo que te puedo decir es que nosotros jamás tuvimos un plan desestabilizador. Porque para empezar, esto de que se había planificado, que había toda una planificación montada para desestabilizar, es absolutamente falso. Basta con decir que hasta el 1 de octubre el propio gobierno creía que las medidas que iban a adoptar no era la elevación de los combustibles, sino la subida del IVA. ¿Por qué no subió el IVA? No subió el IVA porque no tenía confianza de obtener los votos para poder aprobar esa reforma tributaria y de esa manera incrementar el IVA. De tal forma que no había pues tal planificación. No es la misma respuesta la que da el ciudadano, el pueblo ecuatoriano, si se le suben los combustibles o se le sube el IVA. La respuesta habría sido absolutamente diferente. De tal forma que no existía esa planificación concertada que aquí trataron de señalar. Nosotros propusimos un plan que, no un plan, sino nosotros propusimos una salida. No hubo un plan, quiero decir, sino más bien una salida constitucional para evitar todos los muertos, los heridos, la represión que existió. Ese fue nuestro planteamiento. Ya luego, ¿qué acuerdos existió entre el gobierno y el movimiento indígena? Eso tendrán que responder y tendrán que decir el movimiento indígena. Virgilio, gobierno del error, dice usted, el de Lenín Moreno, pero también ha sido el gobierno de la traición, porque ha sido también otra característica, otro cuestionamiento que se le ha formulado en ese ámbito, el de la traición. ¿Por qué? El gobierno del error, el gobierno de la mentira, el gobierno de la traición, el gobierno de la incapacidad, el gobierno de la ineficiencia, el gobierno que nos ha robado el futuro, el gobierno que nos ha robado la esperanza. Me faltan los dedos de la mano para poder describir todos los desastres que ha causado al país, a la economía nacional, que ha causado a la vida de los ecuatorianos este gobierno. Es un gobierno del error. Y por eso el pueblo ecuatoriano ahora lo que hace es contar los días para que concluya este gobierno y que pueda venir otro gobierno en el que efectivamente se trabaje por la unidad nacional y por buscar enfrentar y resolver los grandes y graves problemas. Usted en esta entrevista dijo que María Paula Romo fue mi amiga. ¿Cuándo dejó de serlo, Virgilio? Mira, yo creo que aquí sí cabe la sabiduría popular, ¿sí? Con esos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Sí? Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Y yo lo digo con claridad, no creo que en la política se trate de concebirla como enemigos, porque cuando se concibe a la política como enemigos, no se busca derrotarlos democráticamente, sino se busca eliminarlos. Y eso es lo que tiene el régimen con nosotros, una política de Estado para intentar eliminar políticamente al correísmo, eliminar políticamente persiguiéndolo a través de la Contraloría, persiguiendo a través de la justicia, de la fiscalía, violando el debido proceso, violando las garantías constitucionales, presionando a los órganos electorales para que no nos reconozcan, para que no nos califiquen, busca exterminarnos políticamente. Cuando María Paula Romo y la ruptura de los 25 salían de Alianza País y rompían con el gobierno, me invitaron a conversar a mí. Tuvimos una larga conversación con Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo en el Ichimbía. Intentamos ir a tomar un café en una cafetería en el Ichimbía, no estaba abierta, conversamos en el Ichimbía. Ellos me decían que si creían en alguien, en sus principios, en sus valores democráticos, era precisamente en mí y que me pedían que yo me vaya con ellos. Yo les dije que no, que yo era un hombre de izquierda, que yo me quedaba con mis convicciones, que creía que si uno ponía en una balanza los enormes aciertos que tenía el gobierno, con también algunas dificultades, indudablemente eran más los aciertos y que yo me quedaba.
Sin embargo, 8 años después ya no creen en mis valores, en mis principios, en mis convicciones democráticas, sino que buscaron perseguirnos, y no solo que buscaron, sino que me encarcelaron para intentar acallarme. Entonces, en esas condiciones, no creo que pueda decir que soy amigo de una persona que a su vez ahora lo que hace es perseguirme, no democráticamente, porque yo no tengo temor en poder debatir, discutir democráticamente, sino en quien utiliza todo el poder del Estado para perseguir a sus adversarios políticos. Creo que en esas condiciones ya no se puede hablar de que existe ningún nexo de amistad de alguien que utiliza ese poder de manera inescrupulosa para perseguir a sus opositores. ¿Tiene apreciación o certeza respecto de las actuaciones de la ministra de Gobierno presuntamente en actos de corruptela con asambleístas? Mire, eso, y esto es lo más importante, Wilman, eso es precisamente lo que tiene que decidir un juez. Eso es lo que tiene que decir un juez, porque tú puedes tener una apreciación, yo puedo tener otra apreciación, María Paula, la ministra María Paula Romo puede tener otra apreciación, ¿sí? Pero ¿quiénes son a los que les corresponde investigar para que la sociedad sea la que tenga certeza? A los órganos encargados de la justicia, a la fiscalía le corresponde investigar, a la fiscalía le corresponde hacer una pregunta que es elemental, que nos hacemos todos. ¿Cuál era el interés de estos supuestos asambleístas involucrados en tener una mayoría? ¿Para qué esos asambleístas querían tener una mayoría? Pues, ¿en función de quién? ¿A quién le servían? ¿A quién le salvaban de los juicios políticos? ¿A quién le permitían mantener estabilidad y gobernabilidad esa mayoría? ¿Quién repartía? Porque ¿cómo es que se habla de reparto de hospitales, reparto de instituciones públicas, cuando eso está a cargo del Ejecutivo? Y sin embargo era manejado por unos asambleístas. ¿Quién repartía los hospitales? ¿Quién repartía las instituciones públicas? Esa pregunta elemental es la que no hace Fiscalía. Esa respuesta es la que no tenemos los ecuatorianos. Entonces, yo no puedo tener certeza porque no me corresponde a mí investigar. Eso le corresponde a la justicia. Pero lamentablemente, de eso no podemos saber porque no se investiga, porque ahí sí la justicia no hace esta pregunta elemental, aunque todos pretendemos tener una respuesta. Seguramente a esta pregunta de quién repartió los hospitales, tú, yo, la gente que tiene la amabilidad de vernos y escucharnos, tendrá una idea de quién repartió, ¿sí? Sin embargo, los únicos que pueden afirmar efectivamente eso son, en primer lugar, los órganos encargados de la investigación, que es la Fiscalía, y luego los jueces tienen que determinar el nivel de responsabilidad. Y cuando actúen los jueces, tienen que hacerlo siempre, siempre respetando el debido proceso y respetando las garantías constitucionales que todos los ecuatorianos tenemos. Mucho respeto y mucha valoración a lo que acaba de señalar, porque evidentemente serán los jueces quienes determinen. Nosotros somos los menos indicados, ni siquiera para presumir respecto de la moral pública de la ministra de Gobierno en su relación con los legisladores. Pregunta. Pero para eso hay que ver que existe una justicia independiente. Exacto. Y ese sigue siendo el mayor reto que tiene en este momento el país en términos institucionales. Tener instituciones independientes de justicia que efectivamente busquen la verdad y no cumplir objetivos políticos de determinado régimen. Ningún revanchismo. Si vuelve al poder la Revolución Ciudadana, se aplicará la justicia para aquellos que hoy la ostentan y que presumiblemente también persiguen. Creo que el país está harto de odio, creo que el país está harto de esta venganza política, que el gobierno la utiliza de manera sistemática. Hace 36 horas la ministra de Gobierno vuelve nuevamente con su cantaleta de la conspiración política. ¿Por qué? Porque a este gobierno el odio al correísmo es el único capital político que le queda. No tiene ningún otro capital político. Para poder completar los días que les falta, tiene que recurrir a ese capital que es el odio, a incentivar el odio a los correístas, sin entender que eso le hace daño a las instituciones, le hace daño a la democracia, que eso le hace daño a la propia sociedad, porque empieza a generar enfrentamiento entre los ecuatorianos. Y uno puede saber cómo empiezan esas cosas, pero nunca uno puede saber cómo termina
odio y el propagar el odio como forma de actuación en la política. Ningún odio, ningún revanchismo, que las personas que hayan cometido y que hayan, si sus acciones han incurrido en delitos, antes puedan ser debidamente investigadas, que tengan todo el debido proceso, que se puedan cumplir todas las garantías y que sean los jueces los que determinen sin presión alguna si existe o no responsabilidad sobre esas personas. ¿Cuál será el futuro judicial de Rafael Correa en un eventual gobierno de Andrés Arauz, Virgilio? Mira, yo lo que creo es que simplemente si desaparece la presión política sobre los jueces y estos jueces actúan con la verdad, actúan sobre la base de la verdad procesal, los jueces van a determinar lo que efectivamente es, que esto se trató de una simple retaliación política para poder marginar a una persona, a un dirigente político al que ellos consideraban su enemigo. ¿Sí? De tal manera que yo pido para Rafael Correa, para Jorge Glass, para Paola Pavón, para mí, lo que pido para todos los ecuatorianos, debido proceso, garantías, independencia de la justicia y que puedan actuar sobre la base de los hechos y con base a la Constitución y la ley y no siguiendo consignas políticas. Virgilio, al final, ¿el descontento popular ha pasado? ¿Está congelado por el tema preelectoral y electoral que viene o se expresará en las urnas? El descontento se va a expresar en las urnas como se expresa cada día ahora con mayor fuerza en las calles. El descontento se expresa en las encuestas que señalan que el nivel de credibilidad del gobierno está entre el 6 y el 8%. El descontento se expresa en cada una de las manifestaciones de los ciudadanos que día a día reprochamos de la situación que vive el país. Y toda esa indignación condensada se va a hacer presente el 7 de febrero del año 2021, cuando el pueblo tenga que decidir. Y el pueblo ahí va a poder tomar una decisión. Y evidentemente no lo va a hacer por quienes representan la continuidad de este gobierno. El binomio Partido Social Cristiano, creo que es el verdadero representante de la reelección de Moreno, ¿sí? Es ese binomio el que busca la reelección de Moreno a través de la persona de Guillermo Lasso, o los otros movimientos que también están y son parte de este gobierno, sea Alianza País con su binomio Jimena Peña, Patricio Barriga, o el movimiento Destruye Ecuador, que creo que tiene como candidato al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. El pueblo ecuatoriano va a poder, si es que le permiten, sin trampas, decidir su destino, y el pueblo ecuatoriano va a optar, esto no lo dudo, por el futuro y por la esperanza. Veo que no le dio ninguna oportunidad a Yacu Pérez en esa apreciación última. Mire, esta es una candidatura que también ahora está participando, es parte de las opciones que tiene el pueblo ecuatoriano. Yo lo que he señalado es aquellos binomios que son directamente representantes del gobierno. Hay otras que estuvieron en colaboración hasta octubre del año anterior, ¿sí? Como es el caso del propio movimiento Pachacutic, ¿sí? Pero más allá de eso, tienen el derecho a participar, el pueblo sabrá decidir. Virgilio, muchas gracias su bondad por su participación en el testimonial. Siempre un gusto, mi estimado Wilman, atento a sus invitaciones. El doctor Virgilio Humberto Hernández Enríquez, ex asambleísta, aquí en nuestro programa. Muchas gracias.